quería deciros una cosa. Bueno, yo tengo la costumbre en las clases de provocar, con todo el respeto del mundo, pero de provocar, porque si no, no hay manera de mover un poquitín el culo a la silla, ¿no? O sea, y se me ocurrían un par o tres de preguntas, pero la primera es, imaginad que una madre va un día a la escuela y entonces la maestra le dice, pues que esta clase es un desastre, es que no quieren hacer nada. Y tu hijo no se entera, y el otro tal, y es que esto no hay manera. Seguramente vosotras os enfadaríais y diríais, pero esta maestra ¿de qué va? O sea, si tú tienes aquí algo que hacer, es que si estos no se enteran, y si mi hijo no sé qué, ese es tu trabajo y ese es su derecho. Bueno, pues ahora imaginad que en vez de pensar en términos de madre y niño, hablamos de maestros, porque los maestros también se forman, también aprenden, también los forman, y también tienen a alguien que se tendrá que responsabilizar de cómo se forman, de cómo aprenden, de qué hacen, qué es lo que dejan de hacer, etcétera, etcétera. Y eso se llama diseño de puesto de trabajo. Y entonces, si al maestro lo que le dicen es que lo que tiene que hacer es aplicar una parafernalia del tipo que sea, que luego se concreta, lo acabas de decir tú muy bien, en una materia, que además a su vez la reduces a un libro de texto, reduces a un libro de texto, pues entonces ¿qué es lo que...? Entonces no podemos culpabilizar al profesorado. Claro que, bueno, podríamos culpabilizarlo porque precisamente estamos aquí en un contexto en el que históricamente hemos mostrado que hay un movimiento de maestros que es capaz de transformar las cosas y de hacer las cosas de otra manera. Y vosotros estáis explicando vuestra experiencia y tú estás explicando la tuya, y claro que sí. Pero atención, porque yo creo que la culpabilización al maestro, por un lado, es legítima, pero por otro lado, lo que plantea es el análisis, es decir, pero ese maestro, ¿quién lo ha hecho? ¿Con qué formación inicial? ¿Y con qué formación permanente? ¿Y con qué políticas públicas de desarrollo profesional se está haciendo el maestro? Porque si tú, el texto curricular va por un lado y el tema de la formación docente va por la otra, ya me explicarás cómo estos maestros o estas maestras de las que habláis vosotras van a poder aplicar. Yo quería intervenir dos cosas. Tú y yo sabemos muy bien que en cuanto a la formación, tendríamos que decir cuál es el perfil de salida del profesorado. Una ley que no habla del profesorado es curioso, ¿no? O sea, es una ley que vuelca donde está la parte del profesorado. ¿Qué perfil? Y recuerdas tú especialmente, ¿no?, cuando se diseñaba cuál es el perfil de salida del profesorado. Ese es un tema. Y luego la segunda cuestión, separada de esta primera. La segunda cuestión sería, si estáis hablando de un formato que acaba traduciendo o reduciendo las áreas de conocimiento, que ni siquiera la realidad compleja de tal, como dice Morén, ese Morén que todo el mundo aplaude y que en mi facultad lo han hecho honoris causa, y que luego cuando empiezas a ver el plan de estudios lo que hacemos es fragmentar y dividir como podemos para ver si ocupamos nuestro espacio particular contra el espacio, digamos, epistemológico del otro, ¿no?, del que tengo la mesa en el despacho de enfrente. Bueno, pues esa complejidad que ya absolutamente desaparece, por mucho que la retórica, esa complejidad que se reduce a un área y que después esa área la traduce a materias, eso sería posible pensar vuelvo a la pregunta de antes, en formatos, en diseños curriculares que faciliten que ese maestro o esa maestra pueda implicarse más en el debate. Por ejemplo, yo recuerdo, en la época en que estábamos buscando proyectos curriculares alternativos en la primera reforma, recuerdo un diseño curricular de humanidades en Australia que en un DIN A3 definía qué es la formación en humanidades desde infantil hasta secundaria. ¿Por qué? Y esta es la clave. ¿Por qué? Porque identificaba los conceptos clave, los conceptos nucleares con los que tenemos que empezar a crecer como personas, ¿no?, en un contexto de... Por ejemplo, el concepto de cambio, que en infantil es una cosa y en secundaria pues será un cambio histórico, no sé qué tal, pero eso, tú tienes que crecer con la idea de que la realidad es compleja y cambia y se transforma. Y eso es un concepto clave, ¿no? El concepto de tiempo histórico. La conciencia espacial, que se concreta en cómo se va a la estación. Pero pero ¿qué significa? Bueno, cuando somos capaces de identificar esas estructuras fundamentales, claves para el desarrollo humano en este caso, pues nos resultará mucho más fácil luego ver cómo lo vamos concretando en cada escuela, en función de las particularidades de cada escuela, de cada pueblo, de cada ciudad, de cada territorio, etcétera, etcétera.
pero con una garantía, y es que ese concepto clave se está trabajando, y se está trabajando bien. Y con otra garantía, y es que tengo mucho más tiempo. Cuando identifico con claridad los conceptos nucleares de una materia, disciplina, área, o lo que queráis decirle, porque ¿no? Tendré siempre mucho más tiempo para poder hacer y para poder pensar lo que hago en el aula. Si luego tengo que empezar a traducir un aparato mucho más complejo y al que además no lo he pensado ni lo he discutido yo, pues eso es mucho más difícil, ¿no? Y si además, o no, a no ser que me lo traduzcan una vez más en un libro de texto. Si me lo hacen en el libro de texto, no sé qué si dice algo la ley de los libros de texto. No recuerdo. Pero están presentes. Pues debería decirlo, ¿no? Debería decirlo, ¿o no? No. Lo nombra, usted quiere decir que cómo lo trata en los diferentes decretos, ¿no? En los diferentes cursos. Lo nombra, hablo de primaria, que es lo que más hemos estado... Como un mero material más de ayuda, curricular, sí, o de como un desayuda. instrumento de Como aprendizaje y tal. como Eso, cuando- el decreto de currículum... Cuando teníais que ser constructivistas y no se nombra libro de texto, entonces ya me explicarás que constructivismo puedo construir. Claro, efectivamente. Pero es que luego cuando tú vas al borrador del currículum de la comunidad autónoma, es un instrumento imprescindible. O sea, así, con otras palabras, pero o sea, el mensaje que da...